Estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Oiga, hoy es un enorme privilegio poder establecer contacto a través de los métodos tecnológicos que nos ha dejado la pandemia, que es el Zoom, con Miguel Bazáñez. Miguel Bazáñez, usted lo conoce, además es uno de los fundadores de la revista Este País. Hace 30 años era un México completamente diferente, donde los datos, las cifras, la OCDE, Transparencia Mexicana, todo eso y la transparencia a nivel internacional, pues comenzaban a moverse y esto pues también inquieta a un grupo de personajes bien importantes en nuestro país que conjuntan su esfuerzo y crean este país. Miguel Bazáñez se encuentra con nosotros, hoy le damos la bienvenida y le agradecemos que en este fin de semana nos regale estos minutos. Miguel, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle, muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, muchas gracias por la invitación y por recordar la fundación de la revista Este País. 30 años, ¿en qué México nace este país? ¿Y cómo es que ustedes, gente como Santiago Krill, Jorge Castañeda, Reyes Heroles, usted, Monsiváis, ¿cuántos más se reúnen para formar lo que hoy conocemos como este país? El grupo original fuimos 11 personas y el motivo de la creación de la revista fue la encuesta, la primera encuesta nacional para una elección que fue la de 1988, donde competían Cárdenas, Salinas y Cloutier. Y bueno, yo tenía ya varios años haciendo encuestas y Federico Reyes Heroles sabía, porque estaba terminando mi doctorado y le había pedido sus comentarios al borrador de la tesis doctoral que contenía 2 encuestas nacionales. En aquel entonces Federico era el presidente del Consejo de Administración de La Jornada, de manera que La Jornada tenía interés en hacer encuestas. José Agustín Ortiz Pinchetti y Héctor Aguilar Camín habían intentado encuestar a los lectores de La Jornada y el periódico tenía pues esa preocupación, de manera que Federico me propuso hacer la encuesta nacional para La Jornada y ahí empezamos. No es el caso, pero en el número de aniversario cuento esta historia de lo que pasó y cómo no querían en el gobierno que se hiciera ninguna encuesta, porque obviamente le quitaba margen de maniobra a la forma en que en aquel entonces se decidían las elecciones y trataron de evitar que la hiciéramos. Buscamos que fuera una encuesta financiada por varios partidos. Desde el gobierno se les advirtió que no lo hicieran. Luego intentamos que la financiaran entre empresas y periódicos. Se les advirtió que tampoco lo hicieran. Y finalmente terminamos pagándola entre los promoviendo. Adolfo Aguilar Sincer, Jorge Castañeda, Federico, Lorenzo Meyer, Monsiváis, en fin, éramos un grupo de básicamente amigos y académicos que queríamos tener una fotografía de cómo estaba. Y entonces, ya una vez que habíamos tenido todo eso, también le advirtieron pues que no la podían publicar. Y entonces, bueno, fueron, pues no diría, fueron semanas muy intensas, pero finalmente la publicamos. Salió la noche, el día anterior a la jornada electoral, dando 50 para, bueno, el resultado directo había sido 43 Salinas, 33 Cárdenas, 17 Cloutier. Y con una serie de cálculos que están publicados, dimos 50, 33, 17. Y entonces viene la elección, como recuerdas Sí. tú, el público se cae el sistema y una semana después
dan exactamente el resultado que la jornada había anunciado, 50-33-17, y me llama Carlos Payán, que era el director, y me dice, ¿qué hiciste? Y le digo, no, ¿qué hiciste tú? Años después me confesó Manuel Camacho que Córdoba le había Córdoba ordenado, Montoya. Córdoba Montoya le había ordenado a Bartlett que se tenía que ajustar la elección al resultado de la jornada, porque al fin ya la izquierda estaba... ¡Qué México! ¡Qué Entonces, México! después de toda esa experiencia dijimos, no podemos, un instrumento tan importante como las encuestas, no podemos dejarlo al arbitrio de... Y de ahí surgió la idea de fundar una revista mensual que no era para nada el mejor vehículo para presentar encuestas, pero de todas formas nos permitiría a nosotros mismos manejarlo. En algún momento fuimos declarados, Federico y yo soy el presidente fundador de este país y Federico es el director fundador. Claro. Y un tiempo después, Patrocinio González Blanco nos declaró enemigos del Estado. Vaya tiempos. Oiga, don Miguel, ¿y qué significa el INEGI y los estudios que saca el INEGI para la revista Este País? Porque tengo entendido que también ustedes comienzan a hacer mucho análisis y vaya, vemos que los números importaban mucho para ustedes, esos datos que que conocían. ¿Qué representan los estudios que daba a conocer el INEGI para el propio contenido de la revista? Bueno, el INEGI ha sido una de las instituciones más importantes de México desde el punto de vista empírico, porque el contar con datos confiables para cualquier país es importantísimo. En aquellos años, el director de encuestas del INEGI era Roy Campos y desde luego en México la Dirección General de Estadística que fundó Emilio Alanís Patiño añísimos atrás hacía trabajo empírico y de ahí evolucionó al INEGI y para nosotros la información de INEGI que era principalmente censal, era demográfica, estadística, no había encuestas, todas las encuestas que ahora se hacen, de manera que de todas, bueno, yo fui muy cercano a uno de los fundadores del INEGI, que antes se llamaba la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, el ingeniero Puig, un extraordinario técnico mexicano. Empezaron con la aerofotogrametría del país, de manera que teníamos una enorme admiración y respeto por el Y trabajo. ustedes interpretaban esos datos, ¿no? Que era Claro. lo importante de la revista. Claro, porque lo que nosotros, la revista en su primer número publica un ejercicio para mí valiosísimo, importantísimo, que es la encuesta mundial de valores, que se hace cada 5 años, desde 1980 y está ahorita en cerca de 100 países, y se miden los valores profundos de las personas. Y en el primer número de este país lo dedicamos a la encuesta mundial de valores que la había realizado yo en México en 1990 y ya era la segunda toma y le pedimos a varios, entre ellos a Carlos Fuentes, que leyera los datos de la encuesta. ¿Qué significaba? Y Carlos le puso atención al nacionalismo mexicano. No recuerdo ahorita qué otros colegas, me parece que fue Josué Sáenz y Bartla, no recuerdo, pero eso es lo que hacíamos. Les decíamos, quiero que me hables sobre esto, pero no de lo que tú piensas, sino que confrontes tu pensamiento con los datos. Y eso empezó a ser de lo más interesante. Porque los datos empiezan a romper mitos y prejuicios que uno tiene y de los cuales muchas veces ni estás consciente. De manera que fue un ejercicio extraordinario. Empezamos a provocar una cultura empírica de la que no teníamos costumbre. Nos costó inclusive, antes de la fundación de la revista, yo había trabajado 20 años en gobierno
que los dejé en 1988 precisamente, y lo primero que quise fue irme a la academia y le propuse al Colegio de México, a la Universidad Nacional, que yo quería entrar, pero quería dedicarme a analizar encuestas y me decían, ¿para qué ¿Para sirven? qué? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? De manera que había un gran desinterés por los datos de encuestas. Y claro, cuando sale esta primera, antes de la publicación de la encuesta nacional, hicimos en la jornada una especie de ensayo que apareció en abril de ese año, de 88, sobre los datos en el Distrito Federal, los datos electorales y los datos del pacto económico. Empezaron obviamente las críticas, primero que bueno, yo había sido un priista, entonces, ¿qué podíamos esperar? Y segundo, que cómo con una pequeña muestra, aquella encuesta fue de 4,000, cómo con una muestra de 4,000 se iba a saber lo que votara todo el país. En fin, las críticas que son Que normales. siempre, que son muy comunes, ¿no? A mí Son, nunca me llegaron a preguntar, yo no voté por ese, vaya, que siempre llegan a suceder, ¿no, don Miguel? exacto, exacto. Entonces, la mejor respuesta a esa crítica fue, bueno, cuando vayas a que el médico te ordene un análisis de sangre, no vayas a dejar que te saquen toda la sangre. Eso es muy buena postura. Con una muestra de tu sangre se puede saber cómo está todo tu fluido. Claro, estamos platicando con don Miguel Bazáñez, él es fundador de la revista Este País. Don Miguel, ¿qué pasa cuando en el mundo comienza a irrumpir como una obligación de los gobiernos la transparencia? La transparencia también se coloca dentro de este país y la investigación periodística y académica se coloca como un eje fundamental de la revista y de la línea editorial. ¿Es así esto? Es correcto, aunque la transparencia fue una iniciativa que Federico recoge años después de la fundación de la revista. En el mundo se había empezado transparencia internacional a generalizar, eh, recoge la preocupación Federico y funda, bueno, invita en forma similar a como invitamos al público para la fundación de este país. Federico invita también, hace una convocatoria amplia para la fundación de Transparencia Mexicana. No recuerdo ahorita la fecha, pero si nosotros aparecimos en 91, Transparencia debe de haber aparecido por el 99 o 2000, y a partir de entonces se vuelve un binomio muy potente, porque uno es tener los números y otro es tener transparencia sobre los números. Desde las primeras encuestas existe un código mundial de ética de los encuestadores que determina que siempre se debe revelar quién paga una encuesta, quién es el patrocinador de una encuesta. Por ello, en el mundo, las encuestas más confiables son de los periódicos o de las universidades. Pero cuando se formaron dos grupos, en aquel entonces Alduncin y yo éramos profesores en el ITAM, empezamos a dar el primer curso de encuestas, los estudiantes empezaron a interesar y se formó a partir de nosotros un grupo de encuestadores, y en el otro lado los pinos tenían mucho interés en que pudieran tener encuestadores y empezaron a formar encuestadores. Obviamente nosotros nos llamábamos los independientes, nosotros nos llamábamos los gubernamentales, pero los gubernamentales obviamente no transparentaban quién pagaba sus encuestas. Se podía imaginar uno, ¿no? De dónde venía Claro, entonces la economía. esa tradición se quedó y bueno, el gobierno empezó a hacer que las pagara algún empresario, algún medio de comunicación, pero bueno, siempre había la sospecha de quién estaba detrás, de manera que la transparencia resultó ser una combinación muy potente junto con este país
Y eso persiste hasta hoy en día. De manera que cuando mis amigos me dicen, oye, pero es que no sé cómo va a quedar la elección porque ya vi la encuesta de Sutano y Perengano que dice que no sé qué, le dije, no te hagas bolas. No, yo solamente veo una encuesta, que es la que hace Alejandro Moreno, por muchos años las hizo para Reforma, Hoy para el Financiero. actualmente para el Financiero, y entonces si tú sigues una encuesta confiable, confiable porque la paga un medio, no la tiene que estar financiando un partido u otro, y tratando de velar y no dejar ver cómo está el financiamiento, bueno, tienes una imagen nítida de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que hay hoy en día, de manera que... Don Miguel, ¿me permite hacer una pausa comercial para seguir con esta muy interesante charla que podemos y que estamos teniendo con usted? Por supuesto. Vamos a ir a la pausa comercial, son ya las 8 de la mañana con 55 minutos, casi es el tiempo del centro del país, 5 minutos y ya las 9. Quédense con Janet Arceo en la 970, nosotros en la 103 y en Telefórmula. Continuamos con esta muy interesante charla con don Miguel Bazáñez. Pausa, estamos de vuelta.